Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión ya de este curso de Derecho Migratorio y Atención al Migrante. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy acerca de una herramienta súper importante, súper especial. El súper es porque básicamente ha sido una de las herramientas que el Estado colombiano eh, mejor pudo haber utilizado para eh, darle manejo a la migración proveniente de Venezuela en la medida de generar soluciones para la situación de los migrantes venezolanos. Bueno, vamos a entrar básicamente en materia. Más adelantico les compartiré el enlace para el tema de la asistencia. Hoy ese tema del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, voy a tener el gusto de compartirlo con ustedes. Es un tema en el que realmente hay bastante información, pues en especial Migración Colombia pues tiene en su página un buen, digamos, número de herramientas también para poder conocer, entender un poquito el ejercicio, pero ahora les contaré más cosas en el desarrollo de esta temática. Bueno, me confirman que están mirando un documento en PowerPoint en la pantalla. Me confirman, por favor, que están viendo en la pantalla un título Curso de Derecho Migratorio y Atención al Migrante. Sí, profe, ahí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar nuestra tercera sesión de este curso y vamos a hablar del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, que para efectos oficiales se establece a través del decreto 216 del 2021. Miremos un poquito el contexto migratorio. De acuerdo con el dato más reciente de Migración Colombia, de pronto no es el más reciente, pero sí es el oficial, a diciembre del 2020 se encontraban en Colombia más de 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, es decir, casi un poquito más del 50%, se encuentran en condición irregular. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, lo que quiere decir que de esa cifra el 34% del total de venezolanos están en Colombia. De los venezolanos que han salido de Venezuela, de esos 5 millones, más o menos el 35% están en nuestro país. De acuerdo con las agencias de Naciones Unidas, pues se piensa que van a llegar más migrantes hacia finales del 2021 y podría pues esa suma de los 5 millones pasar a 6,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos, que en cifras sería más grande que la situación que está atravesando Siria.
Bueno, aquí hay más cifras. Tenemos que, acordémonos que Colombia y Venezuela han roto relaciones diplomáticas y las fronteras han estado cerradas. Y pues se tiene el cálculo aproximado de que en las carreteras colombianas hay más de 18.000 migrantes venezolanos pues transitando, y más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio colombiano. Y se piensa, insisto, en que esto va a continuar de esa manera, es decir, van a seguir llegando migrantes por las fronteras pues, terrestres. De ese 58%, perdón, del número de migrantes que se encuentra en Colombia, el 58% son hombres y mujeres, perdón, de ese 58% de venezolanos, de migrantes venezolanos que se encuentran de manera irregular en Colombia, son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad, y casi el 30% son niños, niñas y adolescentes. Bueno, digamos que esa es una panorámica de cuál es la situación de la que estamos hablando, a través de la cual se ve la necesidad de generar una solución, digamos, integral y a un largo plazo. Entonces, por eso el Estado se ve en la necesidad de crear este estatuto temporal de protección para migrantes. Temporal porque pues tiene un límite que es de 10 años, ya hablaremos de eso un poquito. Y nos dice que es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, lo que hablábamos ayer con el doctor Daniel y la doctora Paola. El tema de la protección internacional a través de la figura del refugio o del asilo. Este es un mecanismo complementario que permite llenar los vacíos existentes en este régimen con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica. Pues esa herramienta internacional existe, como ayer hablábamos, los convenios, en especial el de Cartagena, que Colombia lo suscribió, y pues que como Estado estaría en la obligación pues de asumir esa obligación de proteger a los extranjeros que se encuentren en una situación que requiera acogerlos en nuestro país, pero digamos que esas figuras están diseñadas para hacerlo de a pocas personas, es decir, que lleguen 5, que lleguen 10 personas y ya es mucho. Digamos que sean miembros de un mismo partido o que vivan en una misma región. Digamos que es una situación un poquito pensada en que no va a ser en grandes cantidades. Pero la dinámica del flujo migratorio desde Venezuela, pues digamos que rebasa esas posibilidades de darle manejo de a uno en uno. Y por eso pues se ve la necesidad de crear este mecanismo o este estatuto para dar respuesta precisamente y adaptar pues todo lo que existe dentro del Estado colombiano a fin de poder ser respuesta a esta situación. Entonces, ¿para qué crear el estatuto? Precisamente sabiendo que más de la mitad de los migrantes venezolanos están en situación irregular y que esa irregularidad afecta no solo al migrante, pues por su situación precisamente personal, de grupo, familiar, por qué salen de su país, ¿cierto? Esa es una situación obvia, ellos no salen del país porque quieran hacerlo, sino hay circunstancias que los obligan. Sino también afecta al país, es decir, al país receptor,
Y por eso, pues, es necesario, es indispensable tener una solución para darle manejo, para darle respuesta a este fenómeno de la migración masiva. Entonces, este estatuto tiene como finalidad ofrecer resguardo a las personas que huyen de su país de origen por causa de la crisis. Pues en este caso, este estatuto está creado específicamente para los migrantes venezolanos. Es decir, extranjeros de otra nacionalidad no pueden acogerse a este estatuto porque está diseñado exclusivamente para migrantes venezolanos. El objetivo del estatuto es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una residencia si así lo deciden. Entonces, un poquito la idea es darles darle la posibilidad a los migrantes de pasar de una situación de irregularidad en el tema migratorio a una situación de regularidad en el transcurso del tiempo. Ya veremos pues cómo se plantea este tránsito, por eso se les da, digamos que se le da un término de 10 años al estatuto para que en ese tiempo, en ese periodo, se puede hacer pues ese tránsito sin afanes, de manera tranquila y que todos pues independientemente de las circunstancias en que entraron, en la medida que así lo decidan, pues porque es una situación obviamente voluntaria, es decir, no, si no quiere acogerse a la solución, pues no tiene que hacerlo. Pero pues si está interesado en cambiar su situación de irregularidad a una situación de regularidad, pues el camino es acogerse a este mecanismo del estatuto. Bueno, ¿por qué se necesita el estatuto? Es necesario para el país, teniendo en cuenta pues que es una situación que no va a cambiar, es decir, los venezolanos van a seguir migrando hacia Colombia, sea que se queden en el país o sea que sea una situación de tránsito hacia otros países. Entonces, pues sí o sí hay que tener una respuesta y un mecanismo para poder darle solución a las personas que están en esta situación. Las medidas impuestas por el actual régimen de Venezuela han obligado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar su país. Bueno, como lo veíamos, y de esas personas el 30% están en Colombia, es decir, la tercera parte de los venezolanos que han salido de Venezuela se encuentran en Colombia. La llegada masiva de venezolanos a Colombia en condición de irregularidad genera un desplazamiento de la oferta de trabajo que implica reducción en salarios y disminución en el empleo de trabajadores nativos. Es decir, el flujo migratorio tiene unas implicaciones en el país receptor. Entonces, llegan personas, muchas personas, pues ya estamos viendo que son casi 2 millones de personas que no tienen trabajo. Entonces, pues eso genera una situación complicada en la economía, en la medida que no se pueda resolver de manera adecuada, de manera pronta, de manera ordenada. La irregularidad implica también disminución en aportes de los migrantes a la economía, es decir, como no están de manera regular en Colombia, pues no pueden hacer muchas cosas. Digamos que no pueden crear empresas porque no tienen los documentos que les respaldarían para eso. Digamos así, tengan el conocimiento, tengan el dinero. Si no tienen una visa, si no tienen un pasaporte, si no tienen una visa, es decir, si no están de manera regular en el país, pues no pueden hacer los trámites que se requieren para hacer
precisamente para tener empleo, para crear empresas, es decir, para que su economía sea posible. Entonces, eso implica también pues algunas dificultades en el tema económico para el país. El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, que es la otra cosa, digamos que hay 2 millones de personas, pero no sabemos quiénes son, dónde están, qué hacen, qué quieren hacer. También pues representan un riesgo en materia de seguridad y requieren también pues respuestas en el tema de la salud, en el tema de la educación, porque hay muchos migrantes que tienen situaciones delicadas de salud y que precisamente no las han podido resolver en Venezuela y se vienen para Colombia pues a intentar encontrar una respuesta. Entonces, en la medida que no se tiene esa información, pues es muy difícil brindar soluciones a esas situaciones. Y también, pues, desafortunadamente hay que pensar en el tema de que muy poquitos, eso sí hay que señalarlo, pero de todas maneras hay personas que han tenido, pues, comportamientos criminales y han llegado, digamos que, a seguir haciendo esa actividad que tenían en Venezuela, en Colombia, y pues eso también ha dificultado tema de no saber quiénes son, pues porque insisto en que las relaciones entre Venezuela y Colombia están rotas y yo no podría pues pedirle antecedentes judiciales al gobierno de Venezuela porque no me los van a dar. Entonces es importante identificar a las personas pues para saber en un momento dado también quienes realmente pues están cometiendo delitos en Colombia y pues de esa manera darle la respuesta a esa situación. Les decía entonces que el estatuto temporal tendrá una vigencia de 10 años, teniendo en cuenta que esta implementación requiere de esfuerzos económicos, técnicos, físicos y tecnológicos significativos. Es decir, no puede plantearse una solución de este tamaño, pues en el cual se les va a dar respuesta a 2 millones de personas, que sea de un corto plazo. 10 años, digamos que es el término prudencial que estableció el decreto para la vigencia del estatuto. Y pues a partir de la expedición del decreto, es decir, de marzo del 2021, lo que no implica que no se pueda ampliar ese término cuando esté por acabarse. Digamos que otro decreto podría darle continuidad en la medida que se requiera. Pero pues la idea es que en el lapso de 10 años pues se espera que este ejercicio haya dado los frutos pues que se esperan, es decir, poder regularizar al 100% de los migrantes venezolanos en Colombia, insisto yo, en la medida pues que ellos quieran, ¿cierto? Porque es una medida voluntaria, es decir, se les da la herramienta, se les da la opción, pero no es una obligación, porque pues muchos de pronto dirán, me quiero ir, me quiero devolver a Venezuela, o llegará un momento en el que las cosas cambien allá y se devuelvan. Bueno, entonces pues listo. Otros pues no están interesados en quedarse en Colombia y se van a otro país. Bueno, es una situación voluntaria, pero pues la buena noticia es que tenemos la herramienta para poder obtener pues esa regularización. Mañana vamos a hablar acerca de cómo es la situación de regularización en Colombia, es decir, cómo se es regular en Colombia y qué cosas se han hecho pues, en estos últimos años para ir enfrentando la situación de irregularidad, en especial de los migrantes venezolanos. Porque pues Colombia siempre había tenido históricamente una situación contraria, es decir, los colombianos nos íbamos para Venezuela
Entonces empezó a verse una situación contraria a la cual no estábamos acostumbrados, ni el Estado, digamos, que tenía respuestas eh, para esa nueva situación, y poco a poco empezó a generar pues respuestas. Entonces una de esas respuestas era el famoso permiso especial de permanencia. Eh, Hace 4 años se empezó, digamos que, a visualizar que la migración iba a ser grande, y entonces empezaron a generarse respuestas. Una de esas fue el famoso permiso especial de permanencia, eh, que a través de una inscripción en la página de Migración Colombia le daba al migrante venezolano la posibilidad de estar durante un tiempo regularmente en Colombia con ese permiso, y con ese permiso podría pues conseguir trabajo y podía, digamos que, hacer las actividades normales de cualquier ciudadano en Colombia. Este permiso, al igual que otro permiso, el PEF, que era el permiso especial de permanencia para el fomento que estaba pensado para aquellos migrantes venezolanos que tenían trabajo, que no tenían visa, pero que el empleador pues estaba interesado en que esa persona siguiera prestando sus servicios. Entonces el empleador lo inscribía y regularizaba su situación, teniendo en cuenta pues que ya tenía un trabajo. Entonces pues digamos que no iba a ser una persona que iba a generar problemas, sino estaba generando soluciones, o que estaba en una situación, en una buena situación, sino que no era regular en cuanto a su estatus migratorio. Entonces también el PEF se convirtió en otra figura que les permitía de alguna manera pues regularizarse. Pero estos permisos especiales dejaron de ser opción, porque ya pues digamos que quedaba mucha gente igual por fuera de las opciones, porque estos permisos requerían pues de ciertos requisitos para poder pedirse, eh, y no toda la población migrante podía cumplirlos. Entonces, pues dejaron de ser, digamos que, una solución en términos generales, y se convertían pues en una solución para, sí, muchos, pero no para todos los migrantes venezolanos. Entonces, aquí nos habla de que todos estos permisos, digamos, en un momento dado, desaparecerán o dejarán de tener vigencia, perdón, en la medida que el estatuto ya los cobije a todos. Por ahora, digamos que podemos adelantar en la medida que estos permisos pues tienen una vigencia, pero se ha determinado por el gobierno nacional que tendrán pues vigencia independientemente de que se hayan, que podrán seguirse renovando hasta que el estatuto, digamos que les permita obtener el permiso temporal de permanencia, que es, digamos, la consecuencia de este estatuto. Es decir, ese permiso especial, ese permiso temporal, perdón, será el documento a través del cual los migrantes venezolanos podrán demostrar que están de manera regular en Colombia. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, estos permisos, digamos que tendrán su vigencia en la medida que ya los reemplace este nuevo permiso otorgado por el Estatuto Temporal de Protección. Y también, bueno, ya vamos a entrar a los detalles de a quienes se les aplica el estatuto, pero está previsto que, por un lado, los que tienen permiso, ¿cierto? Este tipo de permisos, o tenían visa, ya se les venció, o tenían permiso especial de permanencia,
y también aquellos que hayan solicitado el refugio o el asilo, también pueden hacer parte del estatuto temporal. Bueno, aquí está. ¿A quiénes va dirigido el estatuto? Primero, a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un permiso especial de permanencia, digamos que vigente. Los migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC2, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería, que fue el tema que vimos ayer, el tema de la solicitud de refugio. Los migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero del 2021. Y finalmente, los migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros 2 años de vigencia del estatuto podrán beneficiarse del mismo, pero el requisito es que entren de manera regular, es decir, entré con una visa de trabajo, entré a Colombia de Venezuela, soy venezolano, entré con una visa de trabajo, después de mayo del 2021 y en diciembre del 2021 se me vence la visa. Entonces podría yo inscribirme en el estatuto y obtener el permiso de permanencia y de esa manera pues quedar de manera regular en Colombia hasta dar el siguiente paso, que sería pedir una residencia o la nacionalidad si así lo decide. Bueno, aquí digamos que empezamos a resolver inquietudes. El solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado. Sí, el que ha solicitado refugio puede inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, pero el punto es que cuando se le dé el permiso, a través del estatuto, pues ya entonces, digamos que pierde esa condición de refugiado y de esa manera, pues, digamos que se convierte en uno más del montón, entre comillas. Como veíamos ayer, la condición de refugiado, pues, otorga, pues, ciertas garantías y una obligación del Estado, una obligación, digamos que más contundente que entre comillas, pues la que da el estatuto. Aunque el estatuto, como veremos, pues da más posibilidades que ser refugiado, pero como ayer nos contaban los expositores, hay países en los que, por ejemplo, se les da trabajo a los refugiados, aquí no, pero les da, digamos que, un estatus internacional distinto. El estatuto, pues recordemos que es una norma interna, es una normatividad interna de Colombia, una creación del Estado colombiano, obviamente tomando pues las normas del derecho internacional, pero pues su dinámica pensada mucho más en la especial condición de la situación pues, de la migración desde Venezuela. Entonces, pues, si la pregunta era, ¿el refugiado puede acceder al estatuto? Sí, pero una vez le den el permiso surgido del estatuto, ya pierde pues su condición de refugiado. Entonces, pues ahí digamos que habría que escoger. De todas maneras, el refugio pues también tiende a que la persona que está cobijada con esta figura en algún momento pues también pueda acceder a una nacionalidad, pueda acceder a una residencia. Entonces, digamos que el camino sería el mismo. Entendería yo que de pronto es más corto, pero pues ya sería mirar en cada caso en concreto, pues qué sería lo más conveniente para esa persona o su núcleo familiar. Bueno, ¿cuál es la estructura del estatuto? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien, profe.
Ok. Sí, todo bien al momento. Bueno, cuando tengan alguna inquietud, no duden en alzar la manito y yo con mucho gusto pues contestaré pues la pregunta. Bueno, la estructura del estatuto. El estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos contempla dos herramientas. Una, el registro único de migrantes venezolanos bajo régimen de protección temporal o el famoso RUMB. Y dos, el permiso por protección temporal. Digamos que estas son las dos grandes herramientas y las dos grandes etapas del proceso del estatuto. Primero hay que registrarse, ya veremos pues cómo es este ejercicio y el resultado final del ejercicio será el obtener el permiso por protección temporal. Aquí en la página de Migración Colombia, eh, hay una página básicamente exclusiva para los migrantes venezolanos a través de esta figura que se llama visibles. Entonces, cuando vean esta figura es diseñada y está orientada para la información y el manejo pues, de toda la situación de los migrantes venezolanos. Entonces, aquí encontramos el registro. Para el tema, el registro, empezar pues por el registro, que es el primer ejercicio, y aquí entonces se inicia el tema del registro. Pero para eso yo les voy a dejar con un experto que nos va a hablar de manera rápida cómo se hace ese registro. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera, ¿Sabes cómo hacer el registro único de migrantes venezolanos? Para obtener este nuevo documento que hace parte del Estatuto Temporal. Profe, no hay audio. Saludos para todos y bienvenidos a una nueva emisión de B Noticias. Nos encanta llevarles a ustedes el periodismo de soluciones que nos caracteriza. A continuación vamos a explicar el paso a paso, dicho por Migración Colombia, de cómo hacer el nuevo registro único de migrantes venezolanos. Así que vamos a continuación. 10 pasos para hacer el registro único de migrantes venezolanos. Paso número 1. Ingresa a la página web oficial de Migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co. Luego debes buscar el botón donde aparece el logo de Visibles. Paso número 2. Realiza aquí el registro único de migrantes venezolanos. Paso número 3. Dirígete al campo Registro. Debes presionar el botón Registro.
Paso número 4. Ingresa la información solicitada. En este caso, debes identificarte con tu número de documento, que puede ser cédula de identidad, pasaporte venezolano, permiso especial de permanencia o partida de nacimiento. Debes completar también los campos de tipo y número de documento, nombres y apellidos, fecha de nacimiento. Recuerda que tu correo electrónico debe ser válido y debe estar vigente. Recuerda que la contraseña es importante recordarla. Luego debes presionar el botón de aviso de privacidad. Al leer el aviso de privacidad, encontrarás un botón en donde debes presionar que estás de acuerdo y presionar el botón continuar. Paso número 7. Valida la casilla No soy un robot. Y luego debes presionar el botón de registrarse. Paso número 8. Si toda la información es válida, el sistema te mostrará un mensaje como este. Tu registro se ha creado. Posterior a esto, debes revisar tu correo electrónico para confirmar tu suscripción a este sistema. Paso número 9. Ingresa el correo electrónico que utilizaste al registrarte en el sistema. Debes ubicar el correo electrónico de confirmación que llegó a tu bandeja de correo. En el caso que no aparezca en la bandeja de correo de recibidos, debes buscar el correo electrónico en la bandeja de correo no deseado o spam. ¿Aló? Paso número 10. Si seguiste cada uno de los pasos, el sistema confirmará tu Hola, cuenta. ¿cómo amaneciste? Mejora un poco. Recuerda, ahora deberás realizar tu registro único de migrantes venezolanos. Debes ingresar al sistema con tu usuario, que es el correo electrónico, y con la contraseña que configuraste al realizar el registro inicial. Al momento de iniciar sesión con su usuario y contraseña, debe diligenciar los datos que aparecen en el enunciado Bienvenido al registro de hoja de vida. Al dar clic en Siguiente, deberá diligenciar el domicilio y el contacto. En la sección número 2, Registro de parientes y contactos, debe hacer el registro, en este caso, de los menores de edad que están a su cargo o de las personas discapacitadas que se encuentran también bajo su tutoría. En la sección número 3 debe diligenciar los documentos que se solicitan, la fotografía y el documento de identidad. Luego debe dar clic en Subir documentos. Debido a lo extenso del formulario, le invitamos a que siga conectado a nuestro canal de YouTube porque vamos a publicar una segunda parte de este tutorial. Siguiendo estos pasos, vas a poder lograr entrar en el registro único de migrantes venezolanos y obviamente diligenciar la encuesta y asignar la cita para poder asistir al registro biométrico. Importantísimo cumplir todos y cada uno de los pasos para poder lograr de una manera exitosa el permiso por protección temporal. Como siempre, compartan nuestros contenidos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones porque en B Noticias hacemos para ustedes periodismo de soluciones. Bueno, vamos a ver la segunda parte precisamente del ejercicio. Pronto. Ponte esto en la lengua y nunca más fallarás cuando ella te necesite. Hola, me llamo Roberto. En solo ¿Sabes cómo hacer el registro único de migrantes venezolanos? Para obtener este nuevo documento que hace parte del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos en Colombia. Si no lo sabes, quédate con nosotros en este programa porque aquí un abrazo para ti. Vamos a explicar en un breve tutorial cómo hacer el nuevo registro único de migrantes venezolanos.
Por fin ha llegado la segunda parte del tutorial para el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Quédate con nosotros, aquí en el canal B Noticias lo tenemos publicado para ti. La Agencia Audiovisual. Saludos para todos y bienvenidos a una nueva emisión de B Noticias. Por fin hemos logrado completar la segunda parte del tutorial para el Registro Único de Migrantes Venezolanos y que todos y cada uno de ustedes puedan seguir el paso a paso hasta lograr la asignación de la cita para el registro biométrico, que como todos sabemos está a partir de septiembre. Así que corriendito y a seguir los pasos para continuar con el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Luego de subir los documentos, nos saldrá esta ventana en donde debemos realizar la encuesta socioeconómica. Dar un clic, ir a la encuesta. Luego de ello presionamos el botón No soy un robot, ingresamos a la cuenta. Comenzaremos con el módulo 1, reconocimiento y permanencia. Aquí debemos colocar las opciones según corresponda. Es importante recordar que no existen preguntas ni buenas ni malas. Debes ser lo más sincero posible al responder tu situación socioeconómica actual. Vamos con el módulo número 2, documentos de identificación personal, pertenencia étnica e identidad. Respondemos según la situación socioeconómica actual. Presionamos Siguiente. Módulo número 3, Grupo Familiar. En este módulo debemos colocar toda la información que pertenece al grupo familiar. Presionamos Siguiente. Módulo 4. Llenamos toda la información que tiene que ver con las condiciones de vida actual. Presionamos Siguiente. Módulo 5. Estudios y ocupación. Llenamos toda la información que tiene que ver con estudios y ocupación. Presionamos Siguiente. Módulo número 6. Seguridad y protección social. Llenamos toda la información que tiene que ver con seguridad y protección social. Presionamos Siguiente. Módulo 7. Salud. Tiene que ver con la información de salud actual. Te invitamos a leer con detenimiento y a ser lo más sincero posible según tu estado de salud actual.
Presionamos Siguiente. Módulo 8. Motivos de la migración. Es importante llenar toda la información que tiene que ver con los principales motivos por los cuales salieron de Venezuela. Presionamos Siguiente. Módulo 9. Percepción de la integración. Desde que estás en Colombia, ¿te has sentido discriminado o rechazado por ser venezolano? Llenamos toda la información referente a esta situación. Presionamos Siguiente. Módulo número 10. Leemos con detenimiento y llenamos la información correcta. La encuesta ha sido finalizada. Presionamos en el botón Agenda tu cita. Antes de agendar la cita debemos ingresar nuevamente a la cuenta Visibles. Damos un clic en el botón Descargar constancia de preregistro. Inmediatamente descargaremos esta constancia de preregistro. Luego volvemos a la página de agendamiento de citas y le damos un clic en Agendar cita. Llenamos toda la información de nuestra ciudad, la sede, el tipo de trámite, subtrámite y buscar por fecha. Es importante recordar que el tipo de trámite a seleccionar es registro biométrico. Seleccionamos el día y la hora disponible según el día que hayamos escogido y llenamos toda la información personal. Los campos de consecutivo de encuesta socioeconómica y consecutivo del RUM los debemos dejar vacíos. Luego presionamos el signo más que nos aparece en archivo adjunto. Aquí es donde ubicaremos la constancia del Registro Único de Migrantes Venezolanos para subirla a la solicitud de la cita. Luego presionamos No soy un robot y le damos al botón Registrar para que asigne la cita. Debemos anotar el consecutivo de la cita porque este será solicitado el día que debe asistir a la toma del registro biométrico. Leemos con detenimiento las recomendaciones. Como siempre les recordamos, en B Noticias hacemos para todos ustedes periodismo de soluciones. Por eso esto se ha convertido en una gran comunidad colaborativa que está siempre pendiente de generar contenidos para atender a las soluciones de los migrantes venezolanos en Colombia. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y compartan todos estos contenidos que van a ayudarles a ustedes a resolver sus inconvenientes particulares respecto al Registro Único de Migrantes Venezolanos. Además, Bueno, además de ello, los invitamos a... ¿Cómo les pareció? Digamos que más sencillito, imposible. Esta noche, como esta tarde mejor, como les he venido anunciando, tendremos el conversatorio sobre cómo va el estatuto temporal y allí estará Iván Durán, quien es el protagonista de estos dos videos, de estos dos tutoriales. Y bueno, si hay alguien que sepa bastante sobre el tema, es él. Y las tres invitadas pues que nos acompañarán en este conversatorio, que hacen este ejercicio precisamente de comunicación, orientación sobre temas para los migrantes venezolanos. Bueno, entonces seguimos. Bueno, les decía que en la página de Migración Colombia, bueno, está aquí el tema de visibles, 48 días, 1 hora, 0 minutos y 44 segundos para iniciar el tema de los exámenes biométricos. Como le decía, el video comienza en septiembre. Aquí está lo del registro, aquí está la agenda. Y aquí nos dan las cifras de cómo va cada uno de estos temas. Hay registrados con usuario y contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos 1.085.475. Ya hay 767.000
citas agendadas para el registro biométrico. Hay 991.239 con el RUM finalizado. Con encuesta de caracterización, 930.241. Y con agendas de preregistro asistido, 108.856 migrantes. Digamos que se están cumpliendo las metas, pues recordemos, el registro está pensado para 2 años, es decir, el registro termina en 2 años. Entre comillas, pues se termina en 2 años para quienes ingresaron a Colombia antes del 31 de enero del 2021. También para los que ingresen después de la vigencia del estatuto por 2 años, pero de manera regular. Y ya después, pues después de los 2 años, pues sí, se podrán seguir registrando, pero ya son situaciones distintas a estas que he señalado. Es decir, que entraron irregulares después del 31 de enero del 2021. Digamos que hoy no podrían registrarse, tendrían que esperar a dentro de 2 años para poder hacerlo o salir del país y entrar de manera regular. Bueno, ya son detalles que habría que mirar en cada caso. Entonces, esto es lo que nos muestra hoy la página de Migración Colombia, que básicamente pues ya iniciaron el registro porque tienen usuario y contraseña al menos 1.085.000. Pero realmente lo han finalizado 991.000. Bueno, son muy poquitos entre uno y otro. Y recordemos pues que se habla de 1.800.000 venezolanos en Colombia, pero se ha dicho que son que es el 50% el que está de manera irregular. Entonces pues yo creo que es más porque 1.085.000 es, bueno, sí es la mitad, si son 2 millones de personas. Bueno, eso sería lo que veríamos por aquí. Entonces volvamos. Listo, entonces son digamos que dos herramientas las que tiene el estatuto: el registro único, que ya vimos cómo se hace en términos generales, ¿cierto? A través de la página de Migración Colombia, de Visibles, y el resultado final de este ejercicio será la obtención del permiso por protección temporal, el PPT. ¿Qué obligaciones adquiere el migrante que sea cobijado por el estatuto? Pues debe incluir información veraz. Obviamente se espera que todos los permisos que tenían antes o todas las situaciones, pues que no tenga pasaporte, que tenga la visa vencida o que el PES esté vencido, etcétera, etcétera, pues harán esa transición a la regularización a través de el permiso de protección temporal. Sí, estaban incluidos dentro de los que deben hacer el registro y no lo hicieron, pues estarán sujetos a las sanciones que por su situación irregular están contempladas por las autoridades de migración. El migrante que desee permanecer en Colombia, ¿cierto? Antes de la terminación de los 10 años, pues debe haber tramitado su residencia o su nacionalización. Y el migrante venezolano que a la fecha de finalización del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos no hace el tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria, pues quedará como un extranjero con estatus irregular y pues podrá ser sancionado con las medidas administrativas sancionatorias correspondientes, que básicamente son la expulsión del país. ¿Se expedirán más permisos especiales de permanencia? La respuesta está ahí para que no haya duda. La idea es que el estatuto, pues precisamente recoge todo ese tipo de situaciones que, como les decía, empezó el Estado colombiano a ir dándole respuesta a esta migración desde Venezuela,
a través de diferentes tipos de permisos, y la idea es recoger todos esos permisos y que todos los migrantes venezolanos que estaban de manera irregular o que tenían permisos transitorios tengan el permiso o el PPT, el permiso de protección temporal. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la implementación del proyecto? Dos cosas o dos fases son las que se están implementando. Entonces, el decreto se expidió en marzo y 90 días posteriores se empezará con el registro único. El 5 de mayo del 2021 se empezó el registro. Y la segunda fase ya es la expedición del permiso por protección temporal. Bueno, las características del registro único ya las vimos en términos generales. Primero, pues hay que crear un usuario y luego, pues ya se hace el registro como tal, como lo vimos en los dos tutoriales. Está a cargo de Migración Colombia. Aplica a los migrantes venezolanos descritos en el ámbito de aplicación y tiene como fin recaudar y actualizar la información biográfica y biométrica para la formulación y diseño de políticas públicas en materia migratoria, identificar a los solicitantes del permiso por protección temporal. Se hará a través de la virtualidad, atendiendo pues al tema de la pandemia. No tiene fines sancionatorios, digamos que es algo que de pronto, como ayer se hablaba frente al tema de la confianza de los migrantes, pues en cuanto a la solicitud de información, se cree pues o se tiene la idea de que si yo doy mucha información, eso puede llegar a las autoridades y me pueden pues sacar del país. ¿Cierto? Como ve uno en las películas, pues en otros países que la gente debe estar escondida y debe, bueno, generar pues una situación de pasar pues inadvertida para no tener problemas y no ser sacados del país. Entonces, lo que sí precisamente se le hace énfasis es que este ejercicio no implica. O sea, precisamente lo que se quiere es que dé la información clara, real, suficiente para poder regularizarlo. Digamos que el ejercicio es todo lo contrario. No se le está pidiendo información para después usarla y sacarlo del país, sino todo lo contrario, para que su situación se convierta en una situación de regularización. Y el registro como tal no modifica el estatus migratorio, no otorga beneficios, ni equivale al reconocimiento de la condición de refugiado, ni de asilo. ¿Listo? O sea, el registro sencillamente es el camino diseñado para poder obtener el permiso de protección temporal. Es requisito para los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el territorio nacional en forma irregular aportar ante Migración Colombia una prueba sumaria idónea, contrato de arrendamiento, contrato de matrícula en una institución educativa, etcétera, de que su permanencia en el territorio nacional se dio antes de la entrada en vigencia del estatuto. En este caso es del 31 de enero del 2021. El registro de información se llevará a cabo durante la vigencia del estatuto y se actualizará periódicamente. Si la información del migrante venezolano cambia, deberá reportar la modificación de manera inmediata para la actualización del registro. Bueno, ¿qué se debe hacer para ser incluido? Estar en Colombia, tener un documento de identidad, esté vigente o esté vencido. O sea, lo importante es que ese documento demuestre que esa persona es esa persona. Puede ser aún una fotocopia del pasaporte o de la cédula o tener el PEP, así esté vencido. Bueno, digamos que cada cosa ha tenido su desarrollo, sus detalles, y esta noche pues vamos a
o esta tarde-noche, que es a las 5 de la tarde, el conversatorio. Como les decía, pues vamos a tener a 4 expertos en el tema, porque día a día, momento a momento, cambio a cambio, han estado atentos pues al desarrollo, a la implementación del estatuto y en especial pues del registro, que es el primer paso que llevamos. Entonces, ellos nos van a poder resolver, digamos que esos pequeños detalles que surgen de cada una de las situaciones. Sí, Nelly. 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 No te escuchamos. Vi que levantaste la mano, ¿no? Bueno. Bueno, el documento de identidad, el acta de nacimiento para los menores de edad que expresen pues que quieren seguir en Colombia de manera temporal y que autorizan pues la recolección de los datos biométricos. Bueno, la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos se reglamenta a través de la resolución 0971 del 2021. Es decir, el decreto 16 ha sido reglamentado o mejor ha sido detallada su implementación a través de la resolución 971 del 2021, en la cual pues ya nos especifica cada paso acerca del registro, de qué se debe hacer, de cómo se debe hacer, el examen biométrico, la encuesta socioeconómica y la expedición del permiso de protección temporal como tal. Entonces, pues nos dice aquí, a través del artículo primero, que debe cumplir, pues en principio, las condiciones establecidas en el artículo cuarto del decreto 16 del 1 de marzo del 2021. La implementación se llevará a cabo a través del Registro Único de Migrantes, la solicitud y expedición del permiso por protección temporal. Bueno, el artículo 2 nos dice, nos habla acerca de las condiciones para acceder al régimen de protección temporal. Entonces, como les decía, encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un permiso de ingreso y permanencia, PIP, que fue el primero que surgió, permiso temporal de permanencia, PTP, permiso especial de permanencia, PEP, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el permiso especial de permanencia para el fomento y la formalización, para el fomento de la formalización. Este era el que yo les decía que surgió para el tema de los empleadores. Entonces el empleador inscribía al trabajador que estaba de manera irregular en Colombia y con esa inscripción entonces se le daba un permiso, un PEF, y a partir de ese permiso pues obtenía, digamos, que un estatus regular en Colombia. Bueno, las personas que estén en Colombia y que tengan uno de estos permisos que esté vigente o que esté vencido. 2. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un salvoconducto de permanencia SC2 en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 3. Encontrarse en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero del 2021. 4. Ingresar al territorio colombiano de manera regular a través del respectivo puesto de control migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma migratoria durante los 2 primeros años de vigencia del estatuto, es decir, desde el 29 de mayo del 2021 hasta el 28 de mayo del 2023. Bueno, y nos dice aquí que los migrantes que se encuentren bajo la condición contenida en el numeral 3 del presente artículo deberán presentar una prueba idónea. Bueno, por aquí está la pregunta. Nelly había levantado la mano. Bueno, a la fecha que se mencionó para poder utilizar el estatuto, es decir, que una persona que, digamos, llegó en enero a Colombia no puede iniciar el proceso de registro y demás.
si llegó en febrero de este año. Si llegó en febrero de este año de manera irregular, no cumple los requisitos para inscribirse en el estatuto. Digamos que por ahora esa es la indicación. Tiene que demostrar, como lo estaba diciendo ahora, los colombianos que se encuentran en territorio colombiano de manera irregular al 31 de enero del 2021. Si llegó el 1 de febrero, ya no puede por ahora registrarse. No podría. Digamos que, entre comillas, eso es lo complicado de las normas, que hay que poner unas fechas de corte y precisamente el día a las 12:01 de la noche entró, o sea, pero ya es el 1 de febrero. Entonces, pues según la resolución, no podría hacer el registro. Y por eso es que se les pide a los migrantes que estén en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero del 2021 una prueba sumaria idónea de su permanencia en el territorio nacional antes del 31 de enero del 2021. Esa sería la situación hoy. Si entró el 1 de febrero, no podría inscribirse, no podría hacer el registro único. Bueno, porque aquí el cuarto nos dice que si entran de manera regular, pero es desde el 29 de mayo del 2021, o sea, 2 meses, 3 meses después, básicamente. Pero debe haber entrado de manera regular. Entonces, la única forma es que salga del país, intente entrar con pasaporte y ahí sí podría inscribirse en el registro para obtener un permiso de protección temporal. Pero digamos que ese vacío, en algún momento pienso yo que va a tener la necesidad el gobierno de acogerlos, dependiendo pues de la cantidad de personas, dependiendo de algunas circunstancias, pero en algún momento, teniendo en cuenta que el registro pues, o mejor, el estatuto pues tiene 10 años, pero pues sí, entre comillas, debe hacerse un corte. Por ahora la situación sería esa. No podría registrarse, pues no podría acogerse al estatuto si entró el 1 de febrero. Ya habría que mirar la situación particular, ya tendría entonces que hacerlo a través de, o sea, ya lo que podría hacer es hacer una solicitud de refugio. El que entró el 1 de febrero, ya no podría hacerlo a través del registro único, sino el tema del refugio. Y entonces, ya teniendo esa solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, podría inscribirse en el estatuto. Esa sería la solución. Bueno, el artículo 3. ¿Listo, Nelly? Perfecto. Bueno, el artículo 3 nos habla que la inscripción es individual, tiene como objeto recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y diseño de políticas públicas e identificar a los migrantes de nacionalidad venezolana que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2 de la presente resolución y quieran acceder por protección temporal al permiso. La inscripción se llevará a cabo en 2 etapas, un preregistro virtual y un registro biométrico presencial. ¿Cierto? El preregistro virtual es el que vimos en los tutoriales, que es el preregistro virtual y la solicitud de la cita para el registro biométrico. Bueno, el plazo para realizar el registro para los migrantes venezolanos, el registro único de migrantes estará habilitado a partir del 5 de mayo, es decir, ya llevamos junio a julio, 2 meses, y ya van 1.084.000 con registro, ¿cierto? Y son 2 millones, bueno, en 2 meses
Va súper bien. Y va hasta el 28 de mayo del 2022. O sea, básicamente son 2 años que se estableció para hacer este ejercicio del registro único. Para aquellos migrantes venezolanos, el registro único de migrantes estará habilitado, es decir, para los que entren después del 29 de mayo, pues después del primero de febrero, pero deben entrar de manera regular, es decir, a través de un paso migratorio, los que entren después del 1 de mayo, del 1 de febrero, de manera regular, entonces pueden acogerse al estatuto a partir del 29 de mayo y hasta el 24 de noviembre del 2023. Son, bueno, supuestamente 2 años, pero aquí son más de 2 años porque de mayo a noviembre da como 2 años y medio. Bueno, última fecha en la que podrán iniciar su inscripción en el preregistro virtual y hacer el registro biométrico presencial. El artículo 5 nos habla de que para ser incluido, o sea, nos sigue señalando qué se requiere para cada caso. Tiene que estar en una de estas condiciones, encontrarse en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2, es decir, tener alguno de los permisos vigentes o vencidos, haber entrado de manera irregular hasta el 31 de enero del 2021 o haber hecho la solicitud de refugiado. Debe estar en Colombia, debe presentar su documento de identidad vigente o vencido, el cual podrá ser entre otros. Para los mayores de edad, el pasaporte, la cédula, el acta de nacimiento o el PER, el permiso especial de permanencia. Para los menores de edad, el pasaporte, el acta de nacimiento, la cédula de identidad venezolana o también el permiso especial de permanencia, pues obviamente el de sus padres porque ahí van incluidos ellos. Declarar de forma expresa en el preregistro virtual la intención de permanecer en Colombia y autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos que deberá pues confirmar en el momento del registro. Aportar la prueba sumaria de su permanencia antes del 31 de enero del 2021 para aquellos que hayan ingresado de manera irregular antes del 31 de enero del 2021. Los documentos que se requieren presentar ante la autoridad migratoria deberán ser aportados durante la etapa de preregistro virtual y mediante el aplicativo tecnológico dispuesto para tal fin. Migración Colombia, para efectos de verificar que los solicitantes se encuentran cobijados por el ámbito de aplicación del decreto 216 de 2021, evaluará y validará la documentación aportada de conformidad con sus competencias funcionales, para lo cual podrá suscribir acuerdos con entidades u organismos internacionales. Bueno, la prueba sumaria. Este ha sido uno de los temas, pues, un poquito complicados, entre comillas, pues, para los migrantes, porque pueden ser muchos, pero a la hora de la verdad, de pronto no todos sirven. Entonces, pues, hay, digamos que, 3 grandes indicaciones en esta resolución para qué documentos pueden servir como prueba sumaria. El primero es un documento expedido por una entidad pública colombiana dentro del ejercicio de sus funciones que permita su individualización por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio nacional desde antes de la fecha señalada. Entonces, aquí podemos hablar de una multa de tránsito, podemos hablar de una reclamación ante la alcaldía, podemos hablar de, bueno, de multas, de comparendos, de muchos documentos que salen de una entidad pública colombiana y que pueden determinar, lo importante es que en ese documento esté claramente identificada la persona con sus nombres completos, con su número de identidad y la fecha en que ocurrió. Obviamente que si es un comparendo hecho por la policía colombiana, debe haber sucedido en Colombia y que diga que fue antes del 31 de enero del 2021.
Bueno, la asistencia, las historias clínicas de los hospitales, el tema de la matrícula en escuelas o instituciones educativas del orden municipal, departamental, nacional, bueno, todo documento expedido por una entidad pública colombiana. La segunda opción, todo documento emitido por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, suscrita por el representante legal que permita individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha señalada. Bueno, entonces aquí, pues, bueno, imagínense ustedes cualquier cantidad de documentos surgidos de una persona jurídica en donde se determine pues que esa persona se encontraba en Colombia. Un banco que certifique que esa persona tramitó una cuenta de ahorros, una cooperativa, una empresa de telefonía celular, bueno, todo lo que se les pueda a ustedes ocurrir que pueda hacer eso. Diría yo que una factura o una factura expedida por la compra de un televisor, en donde pues aparezcan pues los datos completos del migrante, su cédula, la fecha, el lugar, en fin, bueno, hay infinidad de opciones pues en este ítem. Y el tercero es todo documento emitido por un nacional o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia que permita individualizar sus datos personales a un migrante venezolano y evidencia su permanencia en el territorio desde antes de la fecha señalada. Entonces, igual, aquí pues abre todavía más el espectro. Cualquier persona pues cualquier mayor de edad que tenga cédula puede hacer una carta y decir, o un contrato, o cualquier documento privado, porque habla de un documento emitido por un nacional o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia. O sea, no tiene ni siquiera que ser venezolano, puede ser de cualquier otra nacionalidad, pero que tenga cédula de extranjería. Y en donde se diga, pues se diga, yo conozco a Pepito Pérez o a Juan Rodríguez, él es mi vecino, vive en Colombia desde junio del 2020, llegó y yo doy fe de eso, ya. Profe, Con eso, sí, con eso bastaría, señora. profe, ¿eso haría las veces de una declaración juramentada? Sí, lo que pasa es que precisamente esa ha sido la discusión, que si tiene que ser eso notariado. Yo tengo la idea de que no. O sea, precisamente se llama prueba sumaria, es por eso, porque no necesita formalidades, entonces pues sencillamente con la firma de esa persona sería suficiente. Un contrato de arrendamiento también puede ser, digamos que ese documento. Sí, una declaración, pero no tiene, pues, juramentada. Cuando hablamos de juramentada, suena a notaría. Sencillamente un documento suscrito por una persona con una cédula de ciudadanía colombiana o de extranjería, en donde dé fe de eso. Y listo, no necesita ir a la notaría para hacerlo. Pues si le quieren dar un peso, una cosa mayor, bueno, vaya a la notaría, pero en estricto sentido ningún documento de esos debería estar autenticado. En algunas charlas en las que he podido participar, pues he señalado que precisamente lo sumario significa que no sea controvertido, es decir, desde que, o sea, se debe pensar en la buena fe del documento, pues en los documentos públicos se supone, se presume la legitimidad, la autenticidad. En los documentos privados, pues no, pero no se presume, pero hasta que no se demuestre lo contrario, pues son válidos. Entonces, en ese sentido, no tiene que ser notariado ninguno de estos documentos.
Bueno, Sí, señor. ok. Bueno, entonces, este digamos que es el punto de la prueba sumaria. De todas maneras, pues precisamente Migración Colombia revisará, como lo vemos ahorita y ahora más adelante se reitera, revisará pues toda esta documentación y si hay inconsistencias, pues digamos que puede echar para atrás el ejercicio o la persona deberá, digamos que ajustar o enviar otro documento que sí sea idóneo pues para demostrar esa situación de que él o ella estaban en Colombia antes del 31 de enero del 2021. Esa, digamos que ese es el objetivo de esta prueba sumaria, poder mostrar eso, demostrarlo. Entonces, por eso, pues se le da la indicación al migrante que si le van a dar una certificación, pues si se va a hacer a través de este tercer ítem, un documento emitido por un nacional o persona que tenga cédula de extranjería, que sea real, es decir, porque esa persona debe colocar sus datos también, su dirección, su teléfono, su correo electrónico para ser contactado y verificada la información. Y pues si se encuentra que, digamos, han dicho cosas que no son, entonces pues puede, además de, digamos, de negársele o de rechazársele esa inscripción al migrante, pues esa otra persona pues se puede meter en un problema pues porque ha cometido una falsedad. Entonces, en lo posible hay que hacer, digamos que el ejercicio bien hecho. Porque si no, entonces empezaríamos a obtener el cartel de los contratos de arrendamiento y todo el mundo haciendo contratos de arrendamiento para decir que esa persona estaba en Colombia antes del 31 de enero del 2021. ¿Cierto? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí dice claramente que los documentos e información que se pretendan hacer valer como prueba sumaria y que ya reposan en las bases de datos de la Unidad Administrativa Especial de Migración solo requerirán de su actualización por parte del migrante. Y la tarjeta de movilidad fronteriza, que era un mecanismo, pues, que es un mecanismo que se utilizaba solamente para la frontera, no constituye prueba de permanencia en el país porque precisamente esa tarjeta de movilidad era solo para la frontera, es decir, era para que una persona pues pudiera movilizarse en la frontera. Eso no significaba que estuviera viviendo en Colombia, entonces por eso esta tarjeta no sirve como prueba sumaria. Viene el preregistro virtual, que fue lo que vimos ahorita a través de los dos tutoriales. Se ingresa a la página de Migración Colombia, al punto de visibles, se crea primero el usuario, después se hace el registro y después se pide la cita. También se puede hacer un preregistro virtual asistido. Pues, digamos que hay que entender un poquito que muchos de los migrantes pues no tienen, por un lado, la formación. Bueno, muchos de nosotros no lo tenemos, pues ellos hay que pensar pues con mayor razón que hay muchas personas que no tienen el manejo de la digitalidad. Entonces, pues, se estableció que iban a colocarse unos puntos específicos de Migración Colombia, pues, unos puntos autorizados al menos por ellos, para ayudar a los migrantes a que pudieran hacer el registro. En Bucaramanga tenemos estos 3 puntos. En el Colegio INEN, en Morro Rico y al lado de la UIS, en el Colegio Tecnológico, en el punto Vive Digital, que está ahí en toda la esquina del Caballo Bolívar. Listo, entonces a cualquiera de estos 3 puntos, los migrantes que no tengan la posibilidad pues de hacer su registro porque no tienen el computador, no tienen datos o no saben manejarlo o digamos que definitivamente no
no hay manera de que ellos por su propia cuenta lo puedan hacer. Se pueden acercar a cualquiera de estos 3 puntos sin ningún costo. Ojo con eso, porque desafortunadamente hay mucha gente que se está aprovechando para hacer negocio y empezar a cobrarles a muchos que a duras penas pues tienen para la comida y les cobran pues para hacer el ejercicio. Entonces, ojo con eso. Estos 3 puntos pues son los puntos habilitados por Migración Colombia para hacer el ejercicio de este preregistro virtual. ¿Listo? Bueno, la caracterización socioeconómica, que es el otro, digamos que es el otro documento que hay que diligenciar vía virtual, deberá diligenciar esta encuesta para tener pues esa información más certera sobre su situación socioeconómica precisamente. Y aquí pues nos dice claramente que el preregistro virtual, la encuesta socioeconómica y el registro biométrico presencial son requisitos para continuar con el trámite de la solicitud del permiso por protección temporal. Por eso miren que en el tutorial se hacía el preregistro, se llenaba la encuesta y había que volver para imprimir la constancia del registro y con esa constancia entonces solicitar la cita para el registro biométrico. Para eso es la cita que se pide para hacer ese registro biométrico que es presencial. Entonces pues nos dice aquí que esas 3 cosas sí o sí tienen que haberse hecho para poder obtener el permiso por protección temporal. Los niños y niñas menores de 7 años, a ellos no se les va a hacer ese registro biométrico. Aquí está la constancia que les decía. Como ustedes lo vieron, pues sale la foto, sale pues, digamos que los datos del registro y sale pues como una especie de carnet con una fotico, con los datos de la persona, bien chévere. Pero acuérdense que pues que eso no es un documento de identidad, pero sí digamos facilita cosas. O sea, ya estando usted inscrito como migrante, pues es más fácil decir, mira, es que yo ya estoy haciendo los trámites. Entonces, estamos en eso. Entre comillas, pues la idea es que a nadie se le va a expulsar, a menos que pues haga algo indebido frente a la ley. Bueno, ya ese es otro tema, pero mientras esté en circunstancias normales, el tener esa constancia, pues ya, digamos que me acerca muchísimo más a estar regular. Bueno, ojo con esto no significa que no tengan derechos. Es lo primero que debemos tener nosotros presentes frente al tema de los migrantes. Todos los migrantes tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio. Este ejercicio del Estatuto de Protección Temporal es para ayudar a que esa situación, en términos generales, es decir, al grueso de los migrantes venezolanos, pues les sea más fácil convertir su estatus en regular, porque eso obviamente va a facilitarles muchas cosas. Pues estar uno de manera regular en un país, pues le permite pues comportarse y poder realizar todo lo que cualquier otra persona pudiera hacer en ese país, excepto el tema de los derechos políticos, que en términos generales en todas las partes del mundo pues es exclusivo para los ciudadanos de cada país, ¿cierto? Pero en el resto de cosas tienen todos los derechos, pues por el simple hecho de ser humanos, todos los derechos como personas los podemos ejercer independientemente de nuestra situación de regularidad o no en el país. Esto es, como les digo, es un tema de poder, digamos que avanzar en la consecución pues, de las cosas que necesitamos como personas, como seres humanos, para tener una vida digna. Es decir, la posibilidad de, sin ningún problema, poder acceder a un trabajo, poder acceder a la seguridad social, poder acceder a... Bueno, ya vamos a ver en un momentico cuáles son, digamos, las posibilidades cuando me entreguen el permiso de protección temporal.
El agendamiento de cita para el registro, bueno, ya vimos cómo se hace. Aquí están los detalles. Otra cosa importante es el tema del correo electrónico. Es el mecanismo a través del cual se obtiene y se pide información. Entonces, como ayer también nos lo decía Daniel y Paola, sí o sí, pues cuando se crea el usuario para poder hacer el registro, pues hay que crear un correo electrónico. Entonces, pues si la persona no lo tiene, ayudarle en ese camino. Y pues la indicación es pues un correo pues de lo menos complicado posible y digamos que la clave también lo menos complicada posible. Para que esa persona pues tenga esa herramienta para poder recibir y para poder enviar información en la medida que se requiera. Estamos en la virtualidad y sí o sí hay que tener un correo electrónico. Bueno, el registro biométrico, que será, digamos que el tercer paso, o sea, primero el preregistro, la encuesta, la cita y viene el registro biométrico presencial. También se van a habilitar unos puntos de registro biométrico, pues porque no todos los migrantes están en Bogotá, por decirlo de alguna manera. Ya miraremos cómo Migración Colombia va a hacer ese ejercicio. La naturaleza jurídica del permiso. Bueno, aquí ya nos está diciendo, es un documento de identificación que permite la regularización migratoria, autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especial y a ejercer durante su vigencia cualquier actividad o ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollan en virtud de un contrato de prestación de servicios, una vinculación o contrato laboral sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de las actividades regulares. Entonces puede empezar a realizar sus actividades como cualquiera de nosotros. Además, pues acceder al sistema de seguridad social en salud y pensión, contratar y suscribir productos con entidades financieras, convalidar títulos profesionales, tramitar tarjetas profesionales, como forma de, o sea, como documento de identidad y acreditación de su estatus migratorio frente a instituciones del Estado y particulares, un documento válido para ingresar y salir del territorio colombiano, sin perjuicio de los requisitos que exigen los demás países. O sea, la persona puede irse de Colombia, si la dejan entrar a otro país con solo eso, bueno, si no, pues puede volver y no pierde pues sus beneficios con ese permiso de protección. Le permite acceso, trayectoria y promoción en el sistema educativo colombiano en todos los niveles de la educación, preescolar, básica, media y superior, prestación de servicios de formación, certificación de competencias laborales, gestión de empleo y servicios de emprendimiento por parte del SENA. La información contenida en el permiso podrá ser consultada y validada por cualquier persona por medio de la página web de la Unidad Administrativa Especial de Migración. Es decir, que si yo voy a contratar a alguien y se identifica con el permiso de protección temporal, yo puedo verificar la información de esta persona en la página de migración. Bueno, los requisitos para solicitar el permiso. Entonces, pues obviamente nos dice aquí que primero hay que hacer todo este ejercicio de registrarme, de hacer la encuesta socioeconómica, de hacerme el registro biométrico y ya lo que viene entonces es el permiso por protección temporal. Entonces, el numeral primero, estar incluido en el registro único, haber hecho la encuesta, haber hecho el registro en los plazos establecidos. No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos judiciales en curso, no tener investigaciones administrativas migratorias, no tener en su contra medidas de expulsión, deportación o sanción, no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país. Bueno, aquí nos dice, si ya está como refugiado, pues quédese como refugiado. No tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo que se la hubieran negado. Una vez adelantado el proceso de inscripción en el RUM, la encuesta y el registro biométrico,
se entenderá formalizada la solicitud del permiso. La autoridad se pronunciará frente a la solicitud autorizando su expedición, requiriéndolo o negándolo, lo cual será informado entre los 90 días calendarios siguientes a la formalización de la solicitud a través del correo electrónico aportado en el preregistro virtual. Cumplida la validación de los requisitos establecidos para el otorgamiento del permiso, este se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en esta resolución. Este permiso pues tendrá todos los elementos de seguridad, pues es, digamos que sale como una cédula de ciudadanía, ¿cierto? Con una seguridad, con unas imágenes, con una información. Y nos dice aquí que no tendrá costo alguno para su titular por primera vez. Si se presenta un error atribuible al titular, o sea, que le sale el nombre mal, que algún dato está mal y hay que cambiarlo, entonces se le cobrará algo por volverlo a expedir. Ojo con esto, es decir, haber hecho todo este proceso no significa que ya le van a dar el permiso. O sea, Migración Colombia va a hacer un ejercicio de validar los documentos, de confrontar la información, etcétera, etcétera. Y si encuentran alguna inconsistencia, alguna cosa, pues le van a enviar una comunicación al correo electrónico diciéndole a la persona, mire, esos documentos, la cédula que usted mandó, vuélvala a mandar porque no se nota. No, el documento que usted mandó como prueba sumaria, eso no nos sirve porque es una factura de FETI y ahí ni siquiera está su nombre. Hay una información ambigua. Usted dijo que vivía en Cúcuta y después dijo que vivía en Los Patios, o que vivía en Florida y después en Piedecuesta. Al fin, ¿dónde vive? O la existencia de situaciones administrativas relacionadas con su situación y condición migratoria. Entonces, la persona pues debe atender el requerimiento dentro del plazo que determine Migración Colombia, que no puede ser superior a 30 días calendario. Bueno, si no atiende eso, entonces pues se entenderá que no está interesado, o el desistimiento tácito, se entenderá que no está interesado en obtener el permiso, entonces pues hasta ahí llega el ejercicio. Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado podrán desistir de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados cuando Migración Colombia les notifique que les va a expedir el permiso de protección temporal. Entonces ahí es donde ellos deben escoger si siguen como refugiados o se acogen a este permiso temporal de permanencia. Ya les voy a compartir la asistencia, permítanme un minutico, ya se las comparto. Bueno, la entrega del permiso, la autoridad migratoria expedirá el mencionado permiso de forma virtual dentro de los 30 días siguientes y será remitido al correo electrónico aportado al migrante venezolano en el preregistro virtual. Bueno, ya saben que la naturaleza jurídica en su presentación virtual o física es la establecida en el artículo 14 de la presente resolución, o sea, con las protecciones como un documento pues de identidad plenamente válido. Y pues la entrega se va a hacer de manera personal o a través de apoderado. Y pues este permiso durará los 10 años que está establecido el estatuto. Esa es la idea. Sí, Lucy. Hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las pruebas sumarias tienen un periodo de validez? Es decir, si yo compro un televisor que tiene mi nombre y todo, ¿eso tiene un tiempo determinado para que Migración Colombia lo pueda aceptar? No, digamos que el documento, lo que hace idóneo la prueba sumaria es que permita establecer que esa persona
estaba en Colombia antes del 31 de enero del 2021 y que en ese documento estén los datos claros y precisos de esa persona, es decir, el nombre completo, el número de identificación y la fecha en el que se expide, digamos, esa factura. No tiene, digamos que debe ser una factura de 1 año, de 2 años, puede ser más, puede ser de 3, de 4 años, que está hace 4 años de manera irregular en Colombia, no interesaría. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, ¿cómo les pareció hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo estaba claro, estaba muy claro. Sí, quedó. Bueno, este es un Sí, ejercicio. Sí. perdón, a excepción de las pruebas sumarias, porque yo creo que con las pruebas sumarias hay mucha confusión. Ajá. ¿Qué es lo que nos puede servir? ¿Quién nos puede emitir una prueba sumaria? Por ejemplo, el caso de la carta laboral. Ajá. Que ahora entonces Migración Colombia dice que tienen que estar inscritos, la persona que emite una carta laboral tiene que estar inscrito en el CIRE. Entonces, eso sí yo lo veo como complicado para la población venezolana, que va a traer como problemas para que la gente le dé trabajo a la población venezolana a partir de esa información. El empleador debe estar, bueno, debe ser entre comillas, no, es que entre comillas, pues entonces no hacerlo como una carta laboral, sino hacerlo como el literal 3, como una certificación de una persona con cédula de ciudadanía. Ah, no sabía de ese. Sí, o sea, por eso hay 3 opciones. Para la prueba sumaria hay esas 3 opciones. Que sea una entidad pública, que sea una entidad privada, pues con Cámara de Comercio, o que sea cualquier ciudadano colombiano o extranjero con cédula de extranjería, los que emitan el documento. Entonces, pues digamos que si no es un empleador, entre comillas, pues como formalito, ¿cierto? Si no es un empleador formalito, por decirlo de alguna manera, entonces lo que tendría que hacer entonces es hacerlo como a título personal. Yo, bueno, el yo ya no me gusta a mí, pues eso era que así empiezan pues las cartas o los documentos, pero si quieren hacerlo así, yo, Iván Reinel Padilla Moreno, con cédula de ciudadanía número tal, mayor de edad, ciudadano en ejercicio, por medio de la presente, hago constar que Pepito Pérez ha trabajado para mí durante tal tiempo, haciendo tales actividades y doy constancia de eso y por lo tanto firmo, ya, punto. Con eso debe ser suficiente porque ahí lo está haciendo como un ciudadano. ¿Ya? Gracias, profe. Porque ya la certificación laboral, digamos que Ecopetrol S.A. Con NIC número tal y no sé qué más y no sé cuándo, entonces, bueno, digamos que las empresas que están ya en todas las bases, pues listo, pero digamos que si es un empleador informal, por decirlo de alguna manera, entonces que lo haga como una persona natural, que lo haga como una persona y listo. No debería tener problema. De todas maneras, si hay alguna dificultad, digamos que hay que tener 2 o 3 opciones. El tema de pronto si ha ido a algún hospital, si hay una historia clínica, si se inscribieron a los niños en algún colegio, o sea, todo ese tipo de documentos sirven como prueba sumaria. Pero lo importante en últimas es que en ese documento hayan dos cosas claves, los nombres completos y la identificación de la persona y la fecha en el que se expide, pues o en el que suceden las cosas, no importa que se expida en enero de este año, en marzo de este año, pero que certifique que eso sucedió antes del 31 de enero del 2021, lo que sea que haya pasado.
que puede ser, digamos, una certificación de FETI. El giro como tal no me sirve, o sea, el papelito que me dan cuando hago el giro no me sirve, pero si yo pido a EFETI que certifique que yo hice un giro en tal fecha, desde tal sucursal o desde tal operador, esa certificación sí me sirve. Listo, entonces digamos que hay que, entre comillas, hacer el ejercicio en cada caso de qué cosa me serviría o no. Y bueno, para eso estamos precisamente nosotros como consultorio jurídico, para atender ese tipo de consultas. Necesitaríamos saber, pues, digamos que en términos generales, la situación de esa persona, desde cuándo está, qué cosas ha hecho y poder darle opciones, poder darle, podemos, digamos, poder darle indicaciones. Bueno, le puede servir esto, le puede servir aquello, le puede servir lo otro. Y de esa manera, pues, tener la certeza de que no va a tener dificultades a la hora del registro. Esa sería la indicación. ¿Listo? Gracias, Luz? profe. Con gusto. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les pasé el formatico para la asistencia, entonces porfa, antes de salir, les invito a que llenemos la asistencia. Y les reitero la invitación entonces para esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener a estos 4 expertos venezolanos que ya pues hacen parte también de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que nos, digamos que de una manera muy sencilla y muy amena, vamos a responder todas las preguntas que ustedes hayan podido tener frente ya a detalles específicos del registro o del estatuto, de la implementación, porque ellos, como les decía, día a día han venido pues trabajando el tema, han servido de orientadores a muchísimos migrantes que les siguen en sus redes. Ya hablaremos de eso pues esta tarde. Como veíamos, Iván Durán es comunicador social y pues él tiene, digamos que su página en YouTube, en Instagram, BE Noticias, y a través de su actividad como él lo dice, periodismo de soluciones, ha sido un gran orientador con sus compañeros en ejercicios pues de unidad, porque se han unido varias organizaciones y han venido pues apoyando y respaldando este tema de informarles a los migrantes sobre el registro único, sobre el estatuto, sobre los detalles, sobre las soluciones. Entonces, pues, les invito desde ya a que desde las 5 de la tarde nos volvamos a conectar y podamos entonces conocer un poquito más y profundizar un poquito más ya al detalle, ya en lo práctico, sobre el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos. Con la doctora Caterine, que nos acompañó ayer, no sé si ella esté por aquí hoy. Profe, ella salió porque tiene una reunión con Defense. Ah, ok, listo. Bueno, ella ha estado juiciosa, pero sí, ya las 2 horas pues no nos es fácil a todos, pero listo. Ahí estamos. Los videos ustedes los pueden, si no se los comparto pues en el WhatsApp, se pueden ver también al día siguiente a las 8 de la mañana. En la página de la Escuela de Derecho, en la página de Facebook de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS.
Entonces ahí se están publicando también al siguiente día de la sesión a partir de las 8 de la mañana. Ahorita ya ustedes pueden acceder al video de ayer y al de antier, también está en la página. Y yo pues también lo estoy compartiendo directamente a través de los grupos de WhatsApp que tenemos pues organizados para este ejercicio. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Entonces, espero nos veamos más tardecito a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, profe. Bueno, Gracias. ok. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor Iván. Chao, mi doctora. Feliz día.